Muy buenos días si es de día, buenas tardes si es de tarde, buenas noches si es de noche o buena madrugada, dependiendo del horario que esté mirando este programa. Esto es Franklin López Podcast, un podcast creado para ti, para divertirnos, para aprender, para gozar. En esta oportunidad, como cada jueves, tengo la compañía de la maestra Betsaida. Ajá, aquí estoy yo. Ajá. Sí. Orete, ¿y entonces qué pasó? Señores, estamos en problema, Orete y yo. Cuando ustedes lo vean por ahí, díganle que yo lo estoy esperando aquí. Díganselo, sí. Nosotros estamos peleados. Ustedes están como jugando ping-pong. Sí, un día viene uno, el otro día viene otro. Estamos jugando al gato y al ratón. Al gato y al ratón. Ya, eso que estamos jugando. ¿Cuál es Tommy y cuál es Jerry? Yo soy Tommy. Tú eres Tom y él es Jerry. Ratones nada, no quiero nada con ratones ni de caricatura. Nada con ratón ni caricatura. Un saludo especial a aquellos amigos que están siempre sintonizándonos, que nos siguen cada semana en cada contenido que nosotros subimos, ya sea los martes, ya sea los jueves. Hoy estoy un poquito mejor de la garganta porque la semana pasada estaba bien, porque venía de una gozadera, maestra. Había que descansar esa garganta. Entonces grité mucho, sí, me reí bastante. mucho, gocé bastante y quedé con mucha ronquera. Y cogiste mucho calor. Me queda un poquito, pero ya suena un poquito mejor. Qué bueno. A las personas que nos están viendo por primera vez, quédate ahí para que goces, para que vean y para que puedas conocer también a Oreste, métete en nuestra red social y búscalo por ahí para que vea quién es él. Entonces, te queremos pedir a ti que por favor, ya que estás mirando este programa, suscríbete, dale a like, comenta, comparte con otros y escribe lo que tú quieras. Lo que tú quieras, si te gustó, no te gustó, qué no te gustó. A mí no me importa lo que tú pongas allí. Yo no lo voy a borrar. Nada yo voy a borrar. No. Eso se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque eso es parte del crecimiento de esta plataforma digital. Y nos gustaría también saber desde dónde nos están mirando. Desde dónde nos están mirando, porque queremos enviarle un saludo especial. Así es. El tema que tenemos esta noche, maestra, el tema de ahora que vamos a analizar rapidito, esto tiene que ver con la educación de los hijos en el hogar. Usted que tuvo 4 hembras y yo tengo 3 varones. Wow. O sea, somos expertos, usted en hembras y yo en varones. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el abuso y la corrección a los hijos? Y me vino esto a la mente porque estaba mirando un programa de un diputado en la República Dominicana. No voy a mencionar el nombre. Ajá. Lo vamos a mencionar en otro contenido porque él dijo una cosa que se prepare él. Sí, que le vamos a dar funda. Le vamos a dar funda. Con respecto a la corrección de los hijos, él proponía en una ley de que era bueno darle su correazo a los muchachos. La tendencia de hoy en día es que no se maltrate. No. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos hasta dónde es corrección y desde dónde empieza el maltrato? Entonces, maestra, usted que fue madre de 4 chamaquitas, ajá, una de ellas muy buena, pero habían otra que era medio terrible. Porque no todos los dedos de la mano son iguales. Mire. Y cada una hace una función diferente. Sí. Y son de diferente tamaño, diferente grosor. Entonces, los hijos son también como los dedos de la mano. Claro. Nunca son iguales. Uno tiene una característica más acentuada que el otro. Entonces, usted que tuvo 4 hembras, ¿cómo nosotros podemos identificar hasta dónde llega la corrección con el castigo físico y dónde inicia el maltrato físico? Yo voy a decir una realidad por aquí, mi gente. Yo voy a contarle un secreto para muchos de ustedes. Pero por aquí, maestra. ¿Por dónde más? ¿Es por aquí? Porque hay gente que lo saben, que no pertenecen a las redes sociales. Hay gente que sabe, que me conoce, que sabe que la que crió las hijas mías fue mi mamá. Ah, pero que usted no crió. Usted, o sea, yo estaba ahí. Que si esas muchachas salieron buenas, fue por la abuela. A mi mamá o a mi papá. Pero dicen que las abuelas no saben criar. Sí, mi mamá Las abuelas son diseñadas y los abuelos para consentir, no para criar. Yo tuve a mis hijas muy joven y entonces mi mamá estaba a la cabeza de mis hijas y mía también. O sea, se merece un gran honor mi mamá y mi papá también y mis hermanas. Todo el mundo en mi familia cría a todo el mundo. O sea ahí todo el mundo está pendiente de los muchachos y mis hijas son las primeras nietas. Que en tu familia todos criaron menos tú. Sí, no, a mí también me criaron. Tú estás criando nietos ahora. Pero me criaron a mí allá también, porque imagínate, me criaron ahí también. O sea, las muchachas van creciendo contigo. Ay, mi madre, qué desastre. Así era, hay una que me dice mi nombre, una me dice mami, la otra me dice mi nombre y así. Cuando una de las grandes me dice como Darling o Lisbeth, me dicen mami, yo
sorprendo porque ella prácticamente me dice Betsaida. Mi mamá es mami. Okay. Sí, entonces los hijos son cada uno diferente, cada quien tiene un temperamento. Mi hija mayor era una excelencia, la primera niña, la que tiene toda la vacuna, la que tiene todas las consultas, todo, pero ya viene la segunda y la segunda viene con su otro patrón muy diferente a la mayor. A la segunda le faltaron vacunas. No, a la chiquita sí. La No me digas que segunda es la Darly, esposa porque del Darly- pastor, Darly es Lisbeth, muy la esposa tranquila. del pastor, Johnny. Oh. Ella era más movida que Más hiperactiva. y había que tratarla entonces de otra manera, porque cada muchacho tiene una forma diferente de tratarlo. Tú no puedes tratar a todos porque no todos tienen los mismos intereses, ni todos los intereses, y no todos tienen el mismo comportamiento. Y que además de eso, cada uno tiene sentimientos distintos. Puede decir algo y la reacción que tienen cada uno de ellos va a ser diferente. Porque sí. son diferentes. Incluso es como si fuera la educación personalizada que hay ahora mismo en los colegios, porque antes se le daba una educación a todo, al grupo. Sí. Se tiraba lo que se decía, el maestro decía lo que era y era para todo. Había un papá que le iba a dar una corrección a un hijo y yo no sé de dónde le salía que si ese cometió un error tenía que dar una pela todito. Pero verdaderamente ¿qué estupidez cuando yo más era grande? muchacho, sí, por ejemplo, los padres amenazaban a uno Ah. y le decían, prepárense. Ven acá, ¿y qué tengo yo que ver con eso? El que tiró piedra y le rompió Sí. el cristal al carro del vecino. Sí, no fue fui ¿qué? yo, Ajá. fue Alfredo. Los Porque hermanos. le dé la pela a Alfredo. ¿Verdad que sí? Entonces siempre le decían a uno que no, que usted prepárense. tiene que ser guarda y que tiene que estar pendiente de lo para que el Pero, otro ¿y qué no lo tengo haga. yo que ver? Porque a ti te dieron una pela, a mí me tienen que venir a dar una pela. No, yo tenía un imposible. familiar que cuando iba a dar una pela, eso era una cosa con un chucho de guardia y a todo el mundazo le daba su fuetazo. Entonces, ahora es personalizada como la educación. Cada muchacho tiene su formato. Cada quien es diferente. Tú no lo puedes, con lo que tú vas a castigar a uno, no vas a castigar al otro. Porque si tú le dices a uno, te vas a acostar temprano por lo que estás haciendo o por lo que dejaste de hacer. Entonces, si te va a acostar temprano, hay uno que lo va a disfrutar. Pero tú le sales a otro que es un dormilón, que lo que quiere es estar trancado en el cuarto. Tú le dices que, mira, te vas a acostar temprano. ¿A él qué? ¿Me entiendes? Hay cosas que... Ese que le gusta dormir lo disfruta. No, se acuesta. Entonces, aunque molesta un poco, porque la orden de te vas a acostar, aún quizás te gusta dormir, pero no está en tu plan en ese día. O sea, cada muchacho tiene un formato diferente de tú corregirlo. Es que estoy criticando el sistema aquel de que todo el mundo tenía que pagar, porque la suerte es que en mi casa no se pagaba el uno por el otro. Porque si se hubiera pagado uno por otro, pobrecito de mis hermanos. Ay, hombre. Porque, Sí. maestra, a usted le faltaron vacunas, yo creo. Dicen que a los muchachos Yo que le creo que faltan sí. vacunas vienen desprogramados. No, a mí me pusieron bastante vacuna. Yo creo que me excedieron de vacuna y eso fue lo que sucedió. Sí, es penoso ver como muchos niños han sido maltratados sin causa alguna. Y también es muy penoso ver cómo hay niños que aún haciendo cosas indebidas no son corregidos por los papás, porque es otro tipo de abuso. Porque la Biblia dice, corrige al muchacho con una vara, porque si tú no lo corriges cuando es chiquito, ya tú sabes el dolor de cabeza que tú vas a tener. Sí, pero sabe una cosa, maestra. Hubo una señora en el país suyo Ah. que ella estaba corrigiendo a un niño y le sacó los dientes. ¿Oh, sí? De Ella era de tanto odontóloga. golpe que le dio, le arrancó el pelo a una niña. Y al final le quitó la vida. Por eso Ay, es la pregunta. ¿Desde dónde o hasta cuándo es corrección y cuándo empieza el abuso físico en la educación familiar? Es terrible porque en realidad el abuso físico es abuso de cualquier manera de lo que tú lo veas. ¿Cómo que un castigo, un abuso físico te va a transformar tu vida? Los golpes no arreglan a nadie. La gente dice, no, porque si no fuera por los golpes que mi mamá me dio, yo hoy no estuviera vivo, estuviera en la cárcel. Yo no creo en eso. Maestra, ¿cuánta pela le dieron a usted? No, mi mamá todavía quiere darme. Todavía. Sí, mi mamá fácilmente me da mi pela. Yo no puedo contar como si fuera que ya me dieron la última, porque cuando viene me pueden dar otra. Ay, mi madre. Sí, mi mamá es un ser muy especial. Mi mamá va toda contigo. Tú te enfermas, ella está ahí en el hospital. Mi mamá, tú estás, pero si mi mamá tiene que ponértela, te la va a poner. Una preguntita, maestra. En la niñez, ¿cómo era la pela que le daban a usted y a sus hermanas y hermanos? Ay. No, era una pela programada. Eran pelas programadas. Sí, ¿Qué es una pela programada? Oh, pero tú sabes lo grande que te la están juntando. O acumulativa. Te la están juntando. Sí, una pela acumulativa. Pero ¿con qué? ¿Le daban con la mano? No, abierta, porque depende. le metían Ay, el puño, Franklin, ¿para qué o tú era me con una acuerdas correa, no. o era con una chancleta No, yo te voy a decir ahora samurái. con qué era, no. ¿Con qué?
Un pedazo de manguera. Espérate. Ay. Con dos. Lo que más grande y lo que más dolía y lo que más picaba era un bunch, tú sabes, un buen poco de hojas de tamarindo. Ay. Mi mamá Una ramita de cogía, tamarindo. mi mamá cogía varias ramas de tamarindo y las amarraba. Pues yo soy la mayor de mi casa. Las amarraba y con esa vara ella la ponía como a secar un poco y ripiaba las hojitas. Donde te pegaban un fuetazo de eso, te quedaban los arañazos de por... Aparte del golpe que le daba a la piel. No, eso pica, arañaba eso. Au. y cortaba la piel. Habían otros momentos que te podían agarrar, pero era tanta la decepción que tenía el que te iba a pegar, que ya no se conformaba con pegarte con una correa, sino con la hebilla de la correa. Muchas personas que yo conocí que todavía tienen cicatrices en el rostro, en el pecho, en la espalda, porque tanto la madre o el padre o algún tío o algún compadre le daba una pela a uno de esos muchachos y lo hacía de manera inapropiada, lo hacían tal vez con ira, enojo, con ira, con furia. Acumulativa. Eso fue creando daño físico. Pero emocional. Yo pienso que el daño físico no es tan grande como el daño emocional que crea en el niño. Sí. Debe haber un equilibrio, Franklin, porque es como yo te estuve diciendo ahorita, dejar de hacer y hacer en exceso son dos cosas peligrosas. Porque yo te pregunto, tú me dirías, yo te puedo decir, los amigos que nos están escuchando en este momento podrían decirnos, ¿qué puede haber hecho un niño, un ejemplo de 3 años para que la mamá le pegue con ira o el papá o cualquier otra persona? ¿Qué puede hacer un niño de 6 años que haya roto un plato sin querer, que haya dejado caer el hermanito de la cama? ¿Tú crees que el hermanito quiere que el otro se caiga? O que rompiera el televisor. ¿Tú crees que yo quería que se rompiera un plato? No, claro. Entonces, no. eran unas pelas como que no tenían sentido. Si tú lo traes ahora mismo, al tiempo en el que estamos viviendo, porque se rompe un plato, ¿qué? ¿Sabe, maestra, que, bueno, en mi tiempo, que no es el tiempo suyo, no, yo tengo más edad que usted, maestra. No, tranquila, no. Yo tengo más edad que usted. En mi tiempo, que hace Sí. mucho tiempo ya, también habían los hermanos o hermanas que eran como la gatita de María Ramos. Sí. Hacían las cosas, se quedaban callados y como nadie hablaba, pues la pela era para todos. Oye, entonces qué a veces abuso. yo decía, pero ¿por qué me dieron a mí? Si quien lo hizo fue fulana. ¿Por qué me pegaron a mí? Una pela colectiva. Y a veces, una pela yo colectiva. decía, pero yo ni siquiera estaba ahí, yo estaba afuera en el patio. Yo ni entré a la casa cuando se rompió Tú ese sabes plato. lo injusto que es que te peguen sin tú saber por lo que pasó ni con quién fue. Yo no creo, mira, eso es traumático, Pero en muy primer lugar. La otra es que había niños por la cual le pegaban porque se orinaban en la cama. Oh, sí. Se orinaban porque tenían un resfriado, porque no tenían un sistema de tomar agua temprano, o tenían frío. Entonces, aparte de que el niño se orinaba, que amanecía mojado, el bochorno que le daban, porque antes de darle la pela, le daban una insultada. Primero es el La castigo pela- verbal la pela silábica. y luego el castigo físico. Y después que te den una pela silábica. Esas por son. sílaba. Entonces, imagínate tú por la mañana, acabado de levantarte, eres un niño, a cualquiera le podía pasar porque no se utilizaban pamper en aquellos años y un muchacho grande se podía hacer pipí. Yo recuerdo que una vez mi tía estaba parida, me llevaron al campo, hacía frío. Y yo estoy muy feliz que tía está parida y yo soy una muchachita medio grande. Y yo me acuerdo que yo me oriné en la cama de mi tía. Y yo tenía una vergüenza el otro día y yo sabía que mi tía no me iba a pegar. Pero yo tenía una vergüenza terrible y cada vez que yo a mi tía me acuerdo, tía, ¿usted se acuerda que cuando usted tuvo a Roberto, yo me oriné en la cama? Y mi tía muy complaciente, no, mi niña, no te preocupes. Pero si eso me hubiese pasado quizá en mi casa, que me hubiera pasado quizá en estos tiempos, agarraban, me daban una pela sin yo tener que ver. Ejemplo, yo soy un niño y se me salieron. Por eso te daban una golpiza. Pero una golpiza terrible. Entonces te daban una pela hoy porque había niños que eso era una costumbre, los pobres. Pero no era que el papá no tenía cuidado de darle agua después de tal hora, de hacer algunos ejercicios, de levantarlo por la mañana, de darle la costumbre de levantarlo. Porque hay niños que se levantan. No, y también algo que hacían, y mi mamá lo hacía conmigo, era que a cierta hora en la noche, por ejemplo, uno se acostaba, digamos, a las 9 de la noche, y mi mamá nos levantaba uno por uno a la medianoche a llevarnos al baño a hacer pipí. Qué lindo. Venga a hacer pipí. Y uno Eso era lo pero hace cayéndose pipí con los ojos cerrados. para Y que no uno te hacía orine. pipí para que no se orinara. Entonces también es un trabajo, no solamente de la madre, también del padre, si Sí, está en la casa. pero es un trabajo. De que haga ese trabajo para que el niño no esté abochornado el otro día y que tampoco le den una pela
porque se orinó. Entonces, los niños en ciertas edades no tienen control de sus esfínteres. Porque a veces está usted siendo adulta, maestra, Y cuando viene a veces y usted moja se uno. sueña que Sí, tiene una piscina. Sí, es Y cierto. se haga un desastre. Sí, y eso ya es uno es así. adulto. Eso es Imagínese así. usted. A mucha gente le dieron mucha pela por el asunto, muchos maltratos, Sí. por el asunto de que eso era un abuso físico lo que era. A los que me están escuchando, que pasaron por ahí, por eso saben de lo que yo le estoy diciendo. A mí por eso no me dieron, pero me dieron por muchísimas otras cosas. Además, aparte de que fueron injustas, la mayoría de las que me dieron, también yo me buscaba las que me iban a dar. Porque hay un muchacho que se acostumbra, que yo como que lo voy a hacer porque como quiera me van a pegar. Ahora, maestra, yo tengo una pregunta y yo tengo mi criterio sobre eso. Hoy en día, usted corrige a sus hijos, pero nadie, o sea, la sociedad de hoy en día, de esta generación de cristal, que usted le habla duro y se quiebran, se rompen en pedazos estos muchachos. En la actualidad, solamente usted corrige a sus hijos. Cuando yo me crié, me corregía mi mamá, mi papá, mis tíos y ¿El mis profesor? tías, mis abuelos, el profesor, el compadre y la comadre de mi mamá. ¿Y el vecino? Aunque no, y el vecino, claro. Aunque no fuera mi padrino o mi madrina, el padrino de mi hermana mayor, el padrino de mi Era hermano. padrino también, Era padrino aunque de no todos. fue el tuyo. Y él llegaba y si veía a uno, fácilmente le daban una pela. Y es por eso que hoy en día usted encuentra mucha gente que dice, gracias a la pela que me dieron. ¿Será que gracias a la pela tú aprendiste o simplemente te cohibiste por el temor a la pela o aprendiste la lección? Eso es lo que debe uno reflexionar. Hay muchos que dicen, gracias a la pela que a mí me dieron, yo salí así, así. No, gracias a la pela que te dieron, te cohibiste de ser quien eras. Yo en realidad Pero no fue que aprendiste la yo lección. eso no lo entiendo. Eso de la pela, el que le funcionó, a mí me encanta. Qué Ajá. bueno, felicidades. A mí eso de la pela a mí no me funcionó. Pero yo se lo voy a decir desde el punto de vista del que recibe la pela. Ajá. Por ejemplo, yo recuerdo que mi madre me dio una pela un día. No recuerdo por qué fue. No recuerdo. O sea, habían pelas que uno... ¿Tú no te robabas la fruta de los patios ajenos? No, mi papá no, oye, para que sepa. Y todos mis amigos que se criaron conmigo saben esto. Y los que van a ver este programa, que son de allá de donde yo soy, de Sonador Sí. de Bonao, mi papá se encargó de que en el patio y un terreno que había contiguo a la casa nuestra, al cruzar la calle, habían frutas de todo tipo. Ok. En la única casa que habían cerezas, Porque de esas ustedes eran cerezas ricos. tropicales. No, Sí. no, mi papá era agricultor. Ok. Entonces mi papá decía, mis hijos no van a andar por la calle y por patio Buscando, ajeno, porque que a los muchachos les gusta maroteando. marotear. Entonces mi papá, en mi casa había naranja de diferentes tipos. Había toronja de los dos ok. tipos, de la que es como amarilla y de la que es rosada. Ok. Había limón dulce y limón La toronja agrio. es la grapefruit. Ok. Habían caña, Eh. había granadillo. Nosotros nos robamos la Mi caña papá del patio de sembraba nosotros. chinola. Ah. Teníamos fruta de todo tipo. Había Ok. lechosa, aguacate, mango de diferentes tipos. Ah, pero tú no sabes el placer de lo que era robarse una fruta de un patio ajeno. Yo No. sí te puedo decir lo que bien se disfrutaba. Tú mirabas la fruta en el... Ay, yo no voy a dar esos tópicos, no. No mal acostumbran los muchachos de este tiempo. No, mira, Franklin, es cierto, hubieron muchos maltratos que a muchos le funcionó. Porque mi papá, siendo un maestro, le daba pela a los muchachos. Los que estaban en la escuela. A los estudiantes. Los estudiantes, pero Sí. unas pelas. A Oye, mí a yo veces me recuerdo daba pena. cuando yo era muchacho, yo recuerdo en la escuela, había un director, el director de la escuela se llamaba Felipe. Sí. Lo que yo no y los que son de allá de Sonador saben Que quién Felipe era daba pela. Ese director Pablo de la escuela, Peña, el profesor, dando ese director pela. de la escuela llamado Felipe. Ahora, Felipe, cuando uno hacía algo malo en la escuela y le decía para la dirección, Ay. los muchachos se fajaban a dar gritos, porque Felipe recibía a uno era con una correa. Sí, En con la una puerta de la regla oficina. también. Ese era otro maestro que había que Con tener una regla regla. que era un metro. Papi tenía todo eso. Ay. Entonces eran métodos un tanto abusivos, vamos a decir. Eran los de la época. Muy abusivos, pero eran con lo que se contaba en ese tiempo. Eran los de la No época. había la educación apropiada, no había el nivel de educación que se tiene hoy en día, no se conocía en ese tiempo los traumas que provocaba eso. ¿Por qué? Porque eran padres y maestros que no contaban No, con la didáctica general. Exactamente. Entonces, la psicología en ese tiempo era un lujo. Se cometieron muchos errores. ¿Y tú sabes por qué se cometieron muchos ¿Por qué? errores? Porque
¿cómo es posible que un niño que tú no puedas alfabetizar porque tiene problemas de aprendizaje, un ejemplo, para escribir una letra, para conocer una letra, pronunciarla? Y también, por eso le pegaban. El maestro le pegaba. Y cuando llegaba a la casa, le decía a la mamá, ese muchacho no aprendió. Y entonces la mamá en la casa lo cogía y le daban otra pela. Entonces, esto es un error garrafal lo que se cometía con nosotros en ese momento. Gracias a Dios, a mí no me pasó en mi familia, porque nosotros somos un poquito más mente abierta y no pasamos por ahí. Son maltratos que si tú te pones a pensarlo ahora mismo, hay personas que debieran de ir al pasado y llevar a esa gente a la justicia, porque fue mucho el daño que se hizo. ¿Sabe que hay muchas de esas personas de mi edad, más o menos, que tal vez sufrimos ese tipo de maltrato? Hoy en día le llamamos maltrato, antes era. En ese tiempo le decían que eso era darle costumbre. Ajá. Hoy en día decimos que era maltrato. Pero, por ejemplo, cosas que yo recuerdo de ese tiempo, había maestros que cuando un muchacho no escribía con la mano derecha, sino con la izquierda, le daban por esa mano izquierda que le doliera a tal punto que no pudiera escribir con ella para que forzara su mano derecha. ¿Tú te estás fijando? Sin saber que el muchacho que escribe con la mano izquierda tiene una manera distinta en de los pensar. hemisferios. O sea, Y es más inteligente. Exacto, es más inteligente. Y otra cosa también que yo veía que sucedía. Y estos muchachos que tenían problemas en la lengua, que tenían un frenillo, ¿cómo se le llama? Sí, media lengua. Que eran media lengua, que la lengua no la podían, pronunciaba bien, tenía que pronunciar bien. Le daban por la boca. Y yo veía que ese muchacho sangraban. Y eso era educación. Eso eran maltratos. Ahora no se utiliza eso, porque antes el papá, por cualquier cosita, le daba una pela al muchacho, lo hincaba en un guayo. En la escuela uno lo hincaban en el solazo. Con una piedra en la cabeza. Y casi siempre los patios de las escuelas de mi tiempo no tenían grama. Señores, lo que había era piso pelado con mucha gravilla. Esto es traumatizante. Esto es traumatizante. Las cosas que nosotros pudimos sobrevivir. Oiga, ¿sabe una cosa? No me venga a mí con eso. Sobrevivimos. No me venga a mí con eso. Sobrevivimos. Porque y eso mira, de que un tío va a venir a darme una pela a mí. No. Era para que no muriéramos toditos. Entonces, pero sí, es cierto. Entonces, muchas personas cometieron muchos errores porque al salir corriendo de esa pela, de ese maltrato y de esos abusos que tenían, porque eran excesos. Excesos, porque eso era lo que había. Ahora tú le preguntas ahí, pero ¿por qué eso no estaba bien? No, porque eso era la manera que nosotros teníamos de corregir, pero se cometieron muchos errores y a raíz de eso también muchas personas durante toda su vida siguieron cometiendo errores. Sí. Como por ejemplo, ¿qué? Una muchacha que su papá la cogía porque en el grupo de los hermanos había que dar una pela, cogían a la pobre muchacha, a la hembra, que no tenía nada que ver con esos delincuentes que eran hermanos de ella. Hermano de ella, que yo lo conozco. Eran traviesos. Le daban tan duro a esos muchachos que yo creo que el cerebro se le movió. Entonces la hembra, para refugiarse en casa de una vecina, con algunos 17, 16 años, se refugiaba en casa de la vecina porque era demasiado los golpes. Eran golpes con chucho de preso. El señor era militar y tenía un chucho de preso para darle a sus hijos por cualquier estupidez que cometieran los muchachos. Entonces, a todo el mundo se le daba y a la muchacha, a la hermana grande también le daban su pela. ¿Sabe que esa es una de las razones en ese tiempo por la cual muchas muchachas se iban de la casa jovencita y se casaban o no se casaban? Huyéndole a los golpes. Se juntaban con otro muchacho o con alguien un poquito más de edad simplemente para salir de ese maltrato, de ese tipo maltrato de vida físicos. Que llevaban. Ahora bien, la pregunta mía, y con esto vamos a terminar. ¿Qué cantidad de correazo es corrección y desde qué cantidad empieza a ser maltrato? Ya los golpes físicos no son corrección para nada. ¿No? No. ¿Y qué es lo que son? Es un maltrato físico, es un maltrato. Cuando tú estás maltratando y pegar... No, y eso de ¿qué es lo que la Biblia dice? Que corrías con una vara. ¿Con vara de qué? Con una vara de tamarindo. En ese tiempo no había tamarindo. En ese tiempo no había tamarindo. De guayaba. Y no, ni había guayaba. Lo de guayaba fue de la gente bruto. Entonces, si la Biblia, llevándonos de lo que dice la Biblia, que la vara endereza al muchacho, nuestros padres se llevaron de eso. Una varita pero por tal los vez pies. Abusaron de la vara y agarraban una de tamarindo. Sí. Y posiblemente era de otra cosa. Porque de guayaba pone a la gente bruta. Una varita de una hierba más finita y agarraban la de guayaba o la de tamarindo. ¿Qué sucede? O la de una penca de coco también que cogen y la tejen. Entonces,
si la vara endereza al muchacho, según dice la Biblia, hasta cuántos varejones o correazos es útil para educar al muchacho y darle buena costumbre, y después de cuántos correazos o varejones es un maltrato físico. Bueno, yo te vamos a sacar la vara ahora mismo de aquí, y primero vamos a hablar con ese muchacho. Vamos a hacer un trato con él, vamos a conversar con él, porque muchas veces eso de la vara y eso de esos golpes y de esos traumas y de esos golpe físico llevó a muchas mujeres a tener que casarse con otro abusador porque se le salió corriendo el papá, y si tu papá te pegaba, yo también te puedo pegar. Y muchas mujeres se quedaron solas criando una pila de muchachos también. Y eso se desencadenó muchas cosas. Ahora, viéndolo usted ahora eso, lo que se ha hecho es que usted tiene que hablar con su hijo. Usted tiene que negociar con su hijo. Usted tiene que premiar a su hijo para que haga la cosa buena. Cuando tú hagas la cosa buena, yo te voy a hacer esto. Yo te voy a premiar por esto y yo te voy a premiar por lo otro. Cuando tú cometas un error, ven hacia mí y vamos a conversarlo y vamos a tomar medidas. Ahora se trabaja así. Ahora, no es que le vaya a dar la paliza que le estaban dando a uno cuando uno estaba chiquito, que todavía quedé yo loca de eso. Hay que darle su nalgadita. Pero espérate un segundo. Espérate, después está bien. Tú le puedes dar una nalgadita. Una nalgadita. O sea, te estoy diciendo, no es que no vamos a ir a la gran pela que le daban a la gente con un chucho, ni con eso, ni mucho menos. Pero tampoco nos vamos a ir al lado de que los muchachos quieren darle a uno ahora. Porque eso es lo que está pasando. Sí. Se cambió de que cuando el papá y el maestro corregían al muchacho, el papá y el maestro se ponían de acuerdo. Mira, ese muchacho se portó mal, vamos a hablar. Ahora no. Ahora los muchachos quieren darle golpe al profesor y el papá también viene y le dice al profesor que ¿qué te pasa con mi hijo? ¿Tú quieres que tenga que pierda tu trabajo? Porque ahora las cosas cambiaron. Tiene que haber un equilibrio. No es que le vaya a dar con una pela ni que le vaya a hacer esto. Tú tienes que tener una relación con tu hijo. No de amigo. Los papás y los hijos no son amigos. No, para nada. Padre e hijo. Vamos a hablar. Lo que te conviene es esto. Papi me dijo a mí, si te pasa algo, a mí me va a doler, pero a ti te va a doler más porque a ti fue que te pasó. O sea, a mí es que me va a doler porque es en mi carne. Al muchacho tú tienes que decirle las consecuencias de lo que va a venir. Tú le vas a dar un castigo, no tiene que ser físico, porque lo vas a enseñar a ser masoquista y va a criar una persona con trauma. Y muchachos, hay mucha gente bebiendo pastillas de depresión, de ansiedad y de cosas, porque vienen del pasado y traen, y no es una película, es una realidad. No vienen del pasado, es un trauma, mucho trauma que vienen desde el pasado hacia ahora. No deje que tus hijos te cojan la delantera. No deje que el muchacho te hable entonces a ti ahora porque tú no le estás pegando. No, y entonces viene y se te sube. No, señor, yo aquí soy el papá y usted a mí me respeta. Y yo te respeto y tú me respetas. No permita que nadie maltrate a tus hijos, ni verbalmente ni físicamente tampoco. El que tiene control de su hijo es usted. Ahora, sí, si alguien te dice algo, porque a los muchachos no le creían antes. No le creían, pero decían, mira, fulano me está haciendo esto. Y no le creían. Por esa razón es que usted encuentra muchos varones o hembras que fueron abusados. Y no le creían. Y el mismo abusador lo amenazaba, te va a dar una pela. Y tú lo encontrabas dando una pela. ¿Y por qué? Porque se puso de malcriado y tú no podías hablar. Entonces tiene que haber un equilibrio. El abuso no es tanto que tú lo dejes suelto ni que lo dejes en la habitación que, para que no llore, dale la tablet. ¿Cómo así? No. Usted tiene que buscarle un rumbo a esa vida. Sí. Usted tiene que buscarle un crucigrama a esa vida. Juegue con algo que pueda mejorar tu mente, que pueda ayudarte a crecer. Hijo, tú vas a crecer de esta manera. No deje que tus hijos sean del montón, porque ¿quién quiere lo del montón? Entonces, consejo que le podemos dar a los amigos que están mirando este programa para concluir con respecto a diferencia que debe existir entre corrección o abuso físico en la educación de nuestros hijos. Consejo, maestra. Usted tiene que estar involucrado en la vida de su hijo. Completamente. Usted no puede pasarse un día sin saber, porque yo estoy trabajando y yo no sé lo que el muchacho está haciendo. No, porque usted está bien, no quiere que él tenga un celular, pero deje el celular en la casa. Póngalo en un lugar que cuando usted llame él lo coja. ¿Qué tú estás haciendo? Déjame verte. ¿Qué estás haciendo? Tú tienes que tener un control sobre tu hijo. ¿Por qué razón tienes que tener un control sobre tu hijo? Porque eso es tu pertenencia, eso claro. Y es tu deber de tú estar. Y ese fue el regalo que Dios le dio. Pendiente de tu muchacho. Entonces usted, no, porque yo estoy trabajando y no tengo tiempo para llamarlo. Y los muchachos, y si le pasa algo, tiene que estar pendiente. A tu hijo, negocia con tu hijo. Mira, mi amor, yo no te voy a tratar mal, yo solamente quiero que me digas la verdad. Tú sabes que voy a ser tu papá y quiero lo mejor para ti.
Ahora, ¿hasta qué edad tú vas a tener un hijo en tu casa maltratándolo o dejándolo hacer lo que le parezca? Eso hay que ponerse claro. Ese No, es otro tema. porque cuando Ese es otro tema. cuando llega a esa edad de que tú te crees que yo entonces soy tu hijo y que tú eres mi papá, ya ahí entonces tenemos que separarnos, lamentablemente. Maestra, yo tuve un maestro que él decía cuando uno iniciaba a educar a sus hijos, y él nos decía, ya él falleció, que uno empezaba a educar a sus hijos 20 años antes de ellos nacer. Tu hijo, tú tienes que empezar a educarlo 20 años antes de que ellos nazcan. Es decir, edúcate tú primero para que tú puedas dar una buena educación a tu hijo. Y si tú vienes de una familia de grandes traumas físicos, de castigo físico, como muchos hemos venido, procura con ayuda, con terapia, con lectura, poniéndote en las manos de Dios, de que tu mentalidad sea diferente y que tú digas, mi hijo o mi hija no va a pasar por lo que yo pasé. No es librándolo, no es librándolo, sino que tú puedas educarlo de la manera correcta, donde tú puedas negociar con tus hijos de tal manera que el maltrato no sea la constante, sino que sea tal vez una excepción, si acaso una excepción. Esto ha sido, ¿qué, maestra? Franklin López Podcast. ¿Qué le decimos a los amigos? Que se suscriban, que le den a like, que muchas gracias por estar ahí y vernos hasta este momento. Gracias. Así que conéctese cada día, cada programa, dele a like, suscríbase, compártalo con otro y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye, bye.